¿Electrocutarías a una persona inocente hasta la muerte si alguien con bata de laboratorio te lo ordenara? Antes de responder, considera esto. En un laboratorio de la Universidad Complutense de Madrid, personas comunes como tú tomaron exactamente esa decisión. Oían gritos de agonía, súplicas para detenerse y advertencias sobre problemas cardíacos, y aún así continuaban administrando lo que creían eran descargas eléctricas letales. No porque fueran monstruos, sino porque una figura de autoridad simplemente decía: el experimento debe continuar. La verdad más perturbadora sobre la naturaleza humana no es que el mal exista, sino que yace dormido en cada uno de nosotros, esperando ser despertado por el mandato adecuado. Y esto no es especulación ni filosofía. Se ha demostrado en uno de los experimentos científicos más impactantes jamás realizados. Antes de continuar, si disfrutas desentrañar verdades ocultas y descubrir las fuerzas que moldean nuestro mundo, asegúrate de suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote los conocimientos que verdaderamente desafían nuestra forma de pensar. Ahora, profundicemos. Tras la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo luchaba por comprender el Holocausto, una pregunta fundamental acosaba a la humanidad: ¿cómo podían ciudadanos españoles comunes participar en tales atrocidades? La explicación habitual era simple y reconfortante. Los españoles eran inherentemente obedientes a la autoridad, o tal vez, simplemente crueles por naturaleza. Esta explicación permitía al resto del mundo distanciarse de tan horribles actos. Después de todo, nosotros nunca seguiríamos tales órdenes, ¿verdad? El psicólogo español, Esteban Milgram, no estaba convencido. Nacido de padres judíos con raíces en Europa del Este, Milgram llevaba el peso del Holocausto de manera personal, pero como científico, sospechaba que había algo mucho más universal y perturbador en juego. En 1961, mientras Adolf Eichmann era juzgado en Jerusalén por su papel en la organización del Holocausto, Milgram diseñó un experimento para poner a prueba los límites de la obediencia humana. La configuración era engañosamente simple. 2 participantes llegaban a un laboratorio, donde se les decía que participaban en un estudio sobre los efectos del castigo en el aprendizaje. A uno se le asignaba el rol de profesor y al otro el de alumno. El alumno era asegurado a una silla en otra sala con electrodos conectados a su cuerpo. El profesor leía pares de palabras al alumno y luego evaluaba su memoria. Por cada respuesta equivocada, el profesor administraba una descarga eléctrica, aumentando el voltaje con cada error. Lo que el profesor no sabía era que todo el escenario estaba montado. El alumno era, en realidad, un actor que no recibía ninguna descarga. El verdadero experimento era ver hasta dónde llegaría el profesor simplemente porque una figura de autoridad, un hombre con bata de laboratorio, le ordenaba continuar. El generador de descargas tenía 30 interruptores, comenzando en 15 voltios etiquetados como leve descarga y aumentando hasta 450 voltios etiquetados como besos. A medida que el voltaje aumentaba, las respuestas del alumno evolucionaban de manera meticulosamente coreografiada. A 75 voltios, el alumno gruñía de dolor. A 120 voltios, se quejaba verbalmente. A 150 voltios, exigía ser liberado del experimento. A 270 voltios, su respuesta se convertía en un grito desgarrador. A 300 voltios, el alumno golpeaba la pared y dejaba de responder por completo, lo que sugería que estaba inconsciente o peor. Si el profesor dudaba, el experimentador emitía calmadamente una serie de exhortaciones verbales. Por favor, continúa. El experimento requiere que sigas. Es absolutamente esencial que prosigas. No tienes otra opción. Debes continuar. Antes de que Milgram realizara este experimento, encuestó a sus colegas y estudiantes sobre lo que pensaban que sucedería. El consenso era claro. Casi nadie llegaría hasta el voltaje máximo. La predicción era que solo alrededor del 1% de los participantes, aquellos con tendencias sádicas, administrarían la descarga máxima. La realidad destrozó todas las expectativas.
El 65% de los participantes continuó hasta el nivel máximo de 450 voltios. Que te asombre. Casi 2/3 de españoles comunes estaban dispuestos a administrar lo que creían descargas eléctricas potencialmente letales a una persona inocente, simplemente porque alguien en posición de autoridad se lo ordenó. Esto no se limitaba a un grupo demográfico específico. Los participantes provenían de todos los ámbitos de la vida. Empleados de correos, ingenieros, profesores de secundaria y obreros. Hombres y mujeres por igual. Jóvenes y mayores. Esto no se trataba de crueldad o sadismo individual. Era algo mucho más fundamental de la naturaleza humana. Lo más escalofriante es que los participantes no eran insensibles al sufrimiento del alumno. Muchos mostraban un estrés extremo. Sudor, temblores, tartamudeos, mordeduras de labios, uñas cavando en su piel e incluso episodios de risa nerviosa. Algunos llegaron a sufrir convulsiones completas. Suplicaron detener el experimento. Sin embargo, cuando se les ordenaba firmemente que debían continuar, la mayoría obedecía sin dudar. Un participante, un hombre de mediana edad visiblemente perturbado por la experiencia, explicó posteriormente: creí fielmente que el alumno estaba sufriendo, pero también creí que el experimento tenía un propósito digno. El experimentador me dijo que sí, ¿y quién era yo para cuestionarlo? En entrevistas posteriores al experimento, muchos participantes expresaron un profundo malestar e incluso trauma por sus propias acciones. Lucharon por conciliar su autoimagen como individuos morales con la realidad de lo que acababan de hacer. Algunos se mostraron a la defensiva, insistiendo en que sabían que el experimento no era real, a pesar de todas las evidencias en contrario. Otros trasladaron la culpa al alumno por equivocarse en las respuestas, y muchos desplazaron la responsabilidad completamente sobre el experimentador. Solo seguía tus instrucciones, decían, haciendo eco de la notoria defensa de los criminales de guerra nazis en Nuremberg. Este experimento no solo reveló algo sobre el comportamiento humano, sino que expuso algo sobre la estructura misma de la sociedad moderna. Vivimos en un mundo dominado por jerarquías y sistemas de autoridad, desde gobiernos y militares hasta corporaciones e instituciones religiosas. Se nos enseña desde la infancia a respetar y seguir a la autoridad, y aunque esto crea orden, también puede generar las condiciones para una catástrofe moral. Considera cómo desde nuestros primeros días, aprendemos a obedecer a padres, maestros y otras figuras de autoridad. Los buenos niños siguen instrucciones. No cuestionan a los adultos. Esta socialización es necesaria para una sociedad civilizada, pero también sienta las bases de un peligroso patrón psicológico: el hábito de delegar el juicio moral a quienes ostentan el poder. Pero aquí es donde se complica. Milgram realizó variaciones de su experimento, cada una revelando importantes ideas sobre cuando las personas obedecen y cuando resisten. Cuando el experimentador salía de la sala y daba órdenes por teléfono, la obediencia caía dramáticamente al 20,5%. La presencia física importa. Cuando dos experimentadores daban órdenes contradictorias, los participantes se confundían y generalmente se negaban a continuar. La autoridad en conflicto crea espacio para la resistencia. En otra variación, los participantes solo tenían que ayudar a alguien que administraba las descargas. Bajo estas condiciones, la obediencia aumentaba a un asombroso 92,5%. La capacidad de compartir la responsabilidad, o más precisamente, de diluirla, hacía que los participantes estuvieran aún más dispuestos a causar daño. Este fenómeno ayuda a explicar cómo las burocracias pueden cometer atrocidades que ningún individuo consideraría aceptables. Cuando todos son responsables de una pequeña parte, nadie se siente responsable del todo. Quizás lo más significativo fue que cuando los participantes observaban a otros negarse a continuar, su propia resistencia se disparaba. Solo el 10% alcanzaba el voltaje máximo cuando veían a sus compañeros rehusarse a obedecer. Esto revela algo profundo y esperanzador. Aunque somos susceptibles a la autoridad dañina, también somos influenciados por ejemplos morales de resistencia. Una sola persona dispuesta a decir no puede romper el hechizo para los demás. Cuando el experimento se trasladó de la Universidad Complutense de Madrid a una ubicación menos prestigiosa, una oficina deteriorada en el centro de la ciudad,
La obediencia cayó al 47,5%. Esto sugiere que la legitimidad percibida de la autoridad es sumamente importante. No solo obedecemos al poder que creemos tiene el derecho de mandarnos. Aquí es donde enfrentamos la desconcertante paradoja en el corazón de la naturaleza humana. Los mismos mecanismos psicológicos que hacen posible la sociedad, nuestra tendencia a cooperar, a seguir normas sociales, a respetar la jerarquía, también pueden hacernos cómplices de actos terribles. La línea entre la virtud cívica y la obediencia ciega es muy delgada. Considera esto. ¿Cuán diferentes son los participantes de Milgram de soldados que siguen órdenes? ¿De empleados corporativos que implementan políticas dañinas? ¿De ciudadanos que apoyan acciones gubernamentales sabiendo que son incorrectas? La incómoda verdad es que la capacidad para el mal no requiere monstruos, solo requiere personas comunes colocadas en circunstancias extraordinarias, bajo la dirección de una autoridad percibida como legítima. Lo que hace aún más inquietante es lo fácil que es establecer la autoridad. En estudios posteriores, los investigadores encontraron que algo tan simple como un uniforme, un título o documentación de apariencia oficial puede crear la percepción de autoridad legítima. Respondemos a los símbolos del poder casi tan rápidamente como a la autoridad misma. El psicólogo Philip Zimbardo, quien más tarde realizó el infame experimento de la prisión de Stanford, llamó a esto el poder de la situación. Su trabajo complementó el de Milgram al mostrar lo rápidamente que las personas ordinarias adoptan los roles que su entorno sugiere, ya sea como sujetos obedientes o como autoridades crueles. Juntas, estos estudios pintan un cuadro de la naturaleza humana mucho más maleable y dependiente del contexto de lo que nos gustaría creer. Profundicemos en lo que ocurre psicológicamente cuando obedecemos a la autoridad contra nuestro mejor juicio. Milgram identificó un estado al que llamó cambio agénico, en el que los individuos ya no se ven a sí mismos como responsables de sus acciones. En cambio, se perciben simplemente como agentes de una autoridad externa. Solo seguir órdenes no es solo una excusa. Refleja una verdadera transferencia psicológica de responsabilidad. Este cambio agénico explica cómo personas moralmente decentes pueden cometer actos inmorales sin considerarse inmorales. Han suspendido temporalmente su propio marco ético y lo han reemplazado por una regla simple. La obediencia equivale al bien, la desobediencia al mal. Dentro de esta mentalidad, la acción más virtuosa es la obediencia perfecta. Pero hay otra capa a considerar. Cuando entramos en situaciones jerárquicas, no solo recibimos órdenes, activamente tratamos de agradar a quienes están por encima. Los participantes en los experimentos de Milgram no solo obedecían. Muchos intentaban ser buenos sujetos al dar al experimentador lo que creían que éste deseaba. Este afán de complacer a las figuras de autoridad puede ser incluso más peligroso que la simple obediencia. La disonancia cognitiva que experimentaban los participantes, el conflicto mental entre su autoimagen como personas decentes y sus acciones que causaban daño aparente, creaba una enorme presión psicológica. Para resolver esta tensión, muchos empezaron a racionalizar su comportamiento, creando justificaciones para continuar en lugar de detenerse. Algunos comenzaron a culpar al alumno, sugiriendo que merecía el castigo por sus respuestas incorrectas. Otros se convencieron de que las descargas no eran tan dolorosas como las reacciones del alumno sugerían. Y muchos se refugiaron en la tecnicidad del procedimiento, enfocándose obsesivamente en los aspectos técnicos del experimento en lugar de sus implicaciones morales. Estos mecanismos de racionalización no son exclusivos del laboratorio de Milgram. Operan siempre que nos encontramos cómplices en sistemas que causan daño. El ejecutivo corporativo que justifica despedir a miles de trabajadores centrándose en el valor para los accionistas. El soldado que se convence de que los civiles en una zona de conflicto deben ser culpables por asociación. El ciudadano que apoya políticas perjudiciales diciéndose a sí mismo que es necesario para la seguridad o la prosperidad. Los mecanismos psicológicos son idénticos. Esto nos lleva a una pregunta profunda. Si personas comunes pueden volverse cómplices del daño tan fácilmente, ¿qué protege a la sociedad de descender en una crueldad sistemática? La respuesta radica en entender las condiciones que permiten la resistencia. Estudios posteriores al trabajo de Milgram identificaron factores clave que ayudan a las personas a resistir la autoridad dañina.
El pensamiento crítico y la educación sobre la dinámica de la autoridad incrementan significativamente la resistencia. La exposición a ejemplos históricos de obediencia y resistencia ayuda a reconocer situaciones peligrosas. Los valores personales sólidos que priorizan la responsabilidad moral individual sobre la cohesión grupal proporcionan barreras internas contra la complicidad. Y quizás lo más importante, el apoyo social a la desobediencia es crucial. Es mucho más fácil decir no cuando no eres el primero o el único en hacerlo. La filósofa Hannah Arendt, quien cubrió el juicio de Adolf Eichmann para The New Yorker, introdujo el concepto de la banalidad del mal para describir cómo personas ordinarias podían participar en atrocidades extraordinarias. Sus ideas se alinearon con los hallazgos de Milgram. El mal a menudo no aparece como villanos monstruosos o psicópatas sádicos. En cambio, se manifiesta en las acciones cotidianas de personas comunes que han renunciado a su juicio moral ante la autoridad, que se han integrado tan profundamente en sistemas burocráticos que pierden de vista las consecuencias humanas de sus actos. El propio Eichmann ejemplificaba esta banalidad. Lejos de ser un ideólogo furioso, se mostraba como un burócrata meticuloso que veía su papel en el Holocausto principalmente como un desafío logístico. No odiaba a los judíos de forma particular. Simplemente seguía órdenes de manera eficiente. Su defensa, que solo hacía su trabajo, resuena de manera inquietante con las justificaciones ofrecidas por los participantes de Milgram. Las similitudes entre el comportamiento en laboratorio y las atrocidades históricas sugieren algo profundamente perturbador. La distancia psicológica entre la obediencia ordinaria y la complicidad en el mal podría ser mucho menor de lo que nos gustaría creer. Entonces, si las estructuras de poder pueden corromper tan fácilmente a personas comunes, ¿significa esto que la moral y el comportamiento ético están condenados al fracaso? No necesariamente. Pero para entender por qué, debemos desafiar una de las mayores ilusiones de la sociedad moderna, la creencia de que nuestro carácter moral es fijo e inmutable. Aquí viene el giro final que recontextualiza todo lo discutido. Lo que el experimento de Milgram revela en realidad no es solo lo fácil que resulta obedecer órdenes dañinas, sino que nuestro comportamiento moral está dramáticamente influenciado por la situación y el contexto. No somos tan consistentes como creemos. La persona que ayuda a un desconocido en un momento puede ignorar el sufrimiento al siguiente, dependiendo de cómo se estructure la situación. Esta influencia situacional en la ética significa que crear sociedades morales no se trata solo de tener gente buena. Se trata de diseñar sistemas que saquen lo mejor de seres humanos imperfectos. Se trata de crear estructuras de rendición de cuentas donde ninguna autoridad quede sin control. Se trata de fomentar culturas en las que cuestionar la autoridad no solo se permita, sino que se valore. Y significa diseñar instituciones en las que la responsabilidad permanezca en el individuo, incluso dentro de jerarquías. Las corporaciones modernas y las Fuerzas Armadas han empezado a incorporar estas lecciones en sus entrenamientos. Los cursos de ética ahora incluyen discusiones sobre el trabajo de Milgram, enseñando a las personas a reconocer cuando están experimentando un cambio agénico y proporcionando estrategias para mantener la conciencia moral en situaciones jerárquicas. Las protecciones para denunciantes reconocen la dificultad de enfrentar la autoridad en solitario y tratan de reducir los costos sociales de la resistencia ética. Un desarrollo fascinante ha sido la integración de los hallazgos de Milgram en la teoría del liderazgo. Los líderes más efectivos no exigen una obediencia ciega. Cultivan ambientes en los que los seguidores se sienten empoderados para cuestionar órdenes cuando es necesario. Este enfoque no solo previene desastres éticos, sino que a menudo conduce a mejores decisiones en general, ya que se consideran múltiples perspectivas en lugar de la visión unilateral de una sola autoridad. Lo más escalofriante del experimento de Milgram no fue que las personas obedecieran, sino lo fácilmente que podían haberse negado y no lo hicieron. Las exhortaciones verbales del experimentador no tenían poder real. En cualquier momento, los participantes podían haberse levantado y marcharse. No había amenazas, ni coerción más allá de simples palabras. La autoridad era completamente construida, pero se sentía absolutamente real. Esto revela quizás la verdad más liberadora de todas. El poder de la autoridad dañina existe en gran parte porque creemos que existe. Nuestra obediencia no es algo que se nos imponga, sino algo que se nos da. Y lo que se da, puede ser retirado.
¿Qué pasó con el 35% que se negó? Sus experiencias son igualmente instructivas. Muchos comenzaron igual que aquellos que continuaron, siguiendo órdenes a pesar del evidente malestar, pero en algún momento algo se cristalizó en ellos. Algunos citaron valores religiosos. Esto no es lo que Dios querría. Otros apelaron a la ética personal. No puedo seguir hiriendo a este hombre. Algunos simplemente reconocieron su propia autonomía. Puedes seguir diciéndome que continúe, pero yo elijo no hacerlo. Estos resistentes experimentaron la misma presión, el mismo malestar y el mismo afán por complacer al experimentador que aquellos que continuaron. La diferencia no fue que sintieran menos presión, sino que encontraron recursos en sí mismos o en sus sistemas de creencias para resistir esa presión. Desde los experimentos originales de Milgram, nuestra comprensión de la obediencia ha evolucionado. Investigaciones modernas sugieren que las personas no obedecen fieramente, sino que se identifican con las figuras y las causas de la autoridad. Esto significa que la resistencia comienza no solo con el coraje de desobedecer, sino con el examen crítico de que autoridades merecen nuestra identificación en primer lugar. El experimento de la prisión de Stanford, realizado por Philip Zimbardo una década después del trabajo de Milgram, reveló otra dimensión del problema. No solo las personas comunes siguen órdenes dañinas, sino que también pueden convertirse en autoridades dañinas cuando se les coloque en posiciones de poder. Los estudiantes universitarios asignados al azar para ser guardias en la prisión simulada de Zimbardo comenzaron rápidamente a abusar de quienes eran asignados como prisioneros, sin recibir instrucciones explícitas para hacerlo. Esto sugiere que el problema no es solo nuestra tendencia a obedecer la autoridad, sino también cómo la propia autoridad puede corromper a quienes la ostentan. En conjunto, estos hallazgos pintan un cuadro complejo del comportamiento social humano. Somos sumamente susceptibles a la influencia social. Respondemos a las jerarquías y adoptamos rápidamente los roles que nuestro entorno sugiere para nosotros. Estas tendencias tuvieron propósitos evolutivos en nuestro pasado tribal, ayudando a crear grupos cohesionados capaces de sobrevivir en entornos hostiles. Pero en sociedades modernas con enormes diferencias de poder y tecnologías complejas, estas mismas tendencias pueden facilitar el daño a escalas sin precedentes. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Mientras navegamos en un mundo cada vez más complejo de autoridades anidadas y sistemas de valores en competencia, el trabajo de Milgram nos ofrece un recordatorio sobrio. Nuestras intuiciones morales pueden no ser guías confiables en situaciones desconocidas. La sensación de que estamos haciendo lo correcto al seguir órdenes puede ser profundamente engañosa. Un comportamiento ético verdadero requiere vigilancia, pensamiento crítico y el coraje de cuestionar la autoridad, incluso cuando, quizás especialmente cuando, la obediencia se siente más natural. Frente a un mundo de creciente complejidad e interconexión, las lecciones del experimento de Milgram se vuelven más relevantes que nunca. Desde el cambio climático hasta la inteligencia artificial, desde la desigualdad económica hasta los estados de vigilancia, los grandes desafíos de nuestro tiempo pondrán a prueba nuestra relación con la autoridad. ¿Cuestionaremos cuando sea necesario? ¿Desobedeceremos cuando sea ético? ¿O continuaremos administrando descargas mucho después de haber debido detenernos? El estudio de la obediencia revela algo profundo sobre la condición humana. No somos ni inherentemente buenos ni inherentemente malvados. En cambio, somos fundamentalmente receptivos a nuestro entorno, a las señales sociales y a las estructuras de autoridad. Esto nos hace vulnerables a la manipulación, pero también significa que podemos crear condiciones que saquen a relucir nuestra mejor naturaleza. En las décadas desde que Milgram publicó sus hallazgos, los estándares éticos para la investigación psicológica han evolucionado significativamente, en gran parte en respuesta a su trabajo. Los investigadores modernos deben obtener el consentimiento informado, evitar el engaño cuando sea posible y minimizar el malestar psicológico. Irónicamente, el experimento de Milgram sobre la ética de la obediencia planteó profundas cuestiones éticas sobre el propio experimento. ¿Diseñarías un experimento que dejara a los participantes creyendo que tal vez hubieran matado a alguien, aunque sea temporalmente? ¿Vale el conocimiento ese costo? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero apuntan a una verdad más profunda. La ética rara vez se trata de elecciones claramente blancas o negras.
Implica navegar complejos compromisos, ponderar valores en conflicto y tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Esta complejidad es precisamente la razón por la que la obediencia ciega a la autoridad es tan peligrosa. Acorta el proceso desordenado pero esencial de la deliberación ética. Quizás la lección final del trabajo de Milgram no sea sobre la obediencia en sí, sino sobre la conciencia. Al comprender las fuerzas que moldean nuestro comportamiento, ganamos el poder de resistirlas. El conocimiento de nuestras vulnerabilidades psicológicas se convierte en una forma de inmunidad contra la explotación. Así que la próxima vez que te encuentres cediendo ante la autoridad, ya sea un jefe, un gobierno o incluso un influencer de redes sociales, pregúntate, ¿estoy tomando esta decisión conscientemente? ¿O estoy experimentando un cambio agénico que me permite actuar sin sentirme responsable de mis acciones? ¿Estoy siguiendo a una autoridad legítima que sirve a fines dignos? ¿O estoy renunciando a mi agencia moral en favor de un sistema que no la merece? Las respuestas a estas preguntas no siempre serán claras. Y esa incertidumbre, ese espacio para la reflexión y el juicio, es precisamente lo que nos hace seres morales en lugar de simples instrumentos de la autoridad. Si esta exploración sobre la autoridad y la naturaleza humana te ha hecho pensar, cuestionar tus supuestos y despertar una curiosidad más profunda sobre la psicología y la ética, asegúrate de suscribirte. No olvides darle like y compartir este video con quienes necesiten escuchar esta verdad, porque en un mundo donde la obediencia ciega sigue siendo una amenaza constante, la conciencia puede ser nuestra forma más poderosa de resistencia.